Vale. Lorenzo Fernández Bueno, director actualmente de la revista Enigmas y Año Cero, porque como ustedes sabéis, Enrique, aunque continúa colaborando con nosotros, ha decidido que se quería jubilar, que ya tenía edad de jubilarse, me parece sano y bien. Y Lorenzo ha asumido la codirección de las dos revistas, evidentemente con la ayuda de Enrique, que de vez en cuando pues, nos sigue asesorando. Escritor de múltiples libros, no sé cuántos llevas ya. 20. 20 libros y soy muy pesado. Artículos y cosas más, colaborador en medios de comunicación, el equipo de la Rosa de los Vientos, etc. Hoy nos va a hablar de los objetos de poder. Y sin más preámbulo, te cedo la palabra para que nos cuentes. Gracias, Laura. Qué maravilla, de verdad, me habéis hecho ahora mismo engordar 10 kilos. O sea, no me importa si volvéis a hacerlo, Gracias. Bueno, si la técnica no falla, en mi caso suele fallar. A mí me gusta, como dice el maestro Juanjo Benítez, me gusta la Epsilon 2000, esa máquina de escribir que cuando uno aprieta las teclas suenan. Los teclados hoy en día del ordenador, ¿verdad? Como que no suenan demasiado, salvo si uno trabaja con mi compañero Miguel Pedrero. En Año Cero tiene un cartel delante que le hemos puesto diciendo que no se aporrea el teclado, porque se pelea literalmente con el teclado. Gracias a todos por estar aquí en este segundo congreso. Es verdaderamente alucinante, os aseguro que estar aquí sentado no es fácil, hay que tragar mucha saliva, en este caso menos mal que tengo una botella entera de agua, porque impresiona, os aseguro que impresiona. Da la sensación de que a estos temas por fin se les está dando la pátina y el reconocimiento que yo creo que grandes como Juanjo Benítez, como Fernando Jiménez del Oso y tantos otros ya les dieron en su momento. Ellos fueron los que iniciaron esta maravillosa aventura, que no es ni más ni menos que una búsqueda con un concepto tan bonito como es el de la curiosidad. Para que os hagáis una idea, yo cuando era muy pequeñito, a mí mi padre siempre me decía que la curiosidad era el primer síntoma de inteligencia del ser humano. Y tiene razón porque además nuestros temas, todo lo que tiene que ver con el misterio, todo lo que supone no asumir las verdades únicas y absolutas, ¿no?, que parece ser hoy en día están tan de moda y nos intentan vender, la verdad es que es ese concepto de inteligencia que yo creo que todos los que estáis aquí tenéis, os preguntáis, sois conscientes de que la historia, esa gran historia, ese ente gigantesco, ¿no?, que muchas veces nos venden como si fuera en una gran autopista, no nos enseñan que realmente hay carreteras secundarias, ¿no? Y esas carreteras secundarias generalmente suelen ser mucho más interesantes, ¿no? Hay que atender no solo a lo que nos cuentan los vencedores, sino también hay que atender a lo que pudieron contar los perdedores. Posiblemente haya mucha más verdad ahí. Lo que os vengo a contar hoy no es ni más ni menos que... No hay problema, termine y yo sigo, que no hay ningún problema. Mándale saludos de mi parte. Bueno, os voy a contar lo que para mí son, quien me conoce sabe que son mis tres grandes pasiones, ¿no? Por un lado, viajar, qué tontería, ¿verdad? Qué sociedad, yo creo que a todos nos gusta viajar. Por otro lado, el misterio en estado puro, con argumentación, con datos, con nombres y apellidos. Y también, por supuesto, pues dentro de este concepto, para mí tan maravilloso, vocacional absoluto, que es el periodismo, intentar divulgar, ¿no?, este tipo de temáticas. Lo hablaba con compañeros que están en el Congreso. ¿Qué demonios nos pasa a los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Que parece que tenemos una especie de obsesión por contaros a todos vosotros lo que vamos investigando. Es casi como una especie de labor de concienciación. Yo creo que durante mucho tiempo hemos estado tan sumamente machacados por medios de comunicación, hemos sido los frikis, los cazafantasmas, que quizás ahora nos revolvemos contra eso, ¿no? Y por fin se empieza a reconocer. Como os decía, esto no deja de ser pues más que una búsqueda de muchos años. Es el producto, o se ha concentrado en un libro, que es el último que he escrito, el número 20. Es un libro que se ha ido tejiendo a lo largo de estos últimos 20 años. He tenido la oportunidad de visitar, gracias a esta bendita profesión, países lejanos, otros más cercanos, donde siempre el misterio está presente. Y sobre todo me ha interesado especialmente lo que tiene que ver con la búsqueda de los objetos sagrados, ¿no? Porque el objeto sagrado, yo creo que todos estamos de acuerdo en que para creer en su poder, lo primero y fundamental es que tenemos que creer en él.
Parte de la idea de que si uno nos habla del poder del Santo Grial, nos habla del poder del Simiwinki, el bastón de mando, nos habla del poder del Arca de la Alianza, por ejemplo, si uno no cree, no tiene por qué ser efectivo. Lo que pasa es que creer en este tipo de objetos es muy fácil. Es muy fácil, y os voy a poner un ejemplo. Un buen amigo, Juanjo Revenga, productor de televisión española, durante muchísimos años ha estado viajando a esos lugares donde todavía la magia del mundo antiguo sigue presente. Cuando os hablo de magia del mundo antiguo me refiero a los chamanes, esos hombres de poder que son capaces, bien sea a través de plantas sagradas, bien sea a través de sus capacidades muchas veces paranormales, de abrir ese puente que une lo visible y lo invisible. Y él especialmente se ha centrado en la investigación de lo que es la religión más antigua, una de las más antiguas de la humanidad, el vudú. Y el vudú, cuando uno pronuncia este nombre, inmediatamente lo que nos viene a la cabeza es el muñequito y a un señor con cara de mala leche clavando, bueno, pues lanzas como esta, por ejemplo, quizás unas cosas un poquito más pequeñas, ¿no? Clavitos para hacernos daño. Esa es la imagen que tenemos del vudú, pero el vudú, como cualquier otra religión, tiene su parte tremendamente positiva y su parte negativa. Dicen que cuando uno coge ese muñequito para hacer daño, si uno no cree, no tiene por qué afectarnos. El problema es que el vudú, como tantas otras cosas asociadas al mal, nos hacen caer en la tentación de que sea muy fácil creer en ellos. Mirad, hace años este amigo me trajo un regalito de Nueva Orleans. En Nueva Orleans esto del vudú está pues a la orden del día. De hecho, hay una gran sacerdotisa, se van heredando de abuelos a nietos, y esta gran sacerdotisa, como mi amigo le cayó bien, le hizo un regalo que como yo le caigo mal, luego me lo regaló a mí. Ahora vais a entender por qué. Bueno, vamos a cogerlo. ¿Me oís? Bueno, yo voy a los objetos de poder, ¿vale? Objetos de poder, como os digo, si uno no cree en ellos no tienen por qué afectarnos. Lo que pasa es que es fácil creer en ellos. Yo esta cosa que tengo aquí en este sobre, lo suelo tener colgado en mi casa. Nunca toca el suelo. Porque lo que me dijo este amigo es que esta sacerdotisa, lo que le dijo a su vez es que si está en el suelo se apropia del terreno, del lugar que pisa. Y ha sido utilizado, tiene una antigüedad aproximada de 200 años, ha sido utilizado para realizar rituales de sangre, es decir, rituales de muerte. Claro. ¿Lo cogería? ¿Sí? Tú sabrás lo que haces. ¿Cogerás? Pero no, agárrala por la cintura. ¿Verdad? Qué fácil es creer, ¿verdad? Qué fácil es creer. Por aquí alguien se atrevería a cogerlo, sí. Muy bien. Y ahora te lo llevas a tu casa. Era una broma, hombre, no te la vas a quedar. Espera, que yo sigo con la cuerda. Bueno, con esto, yendo rápido porque tampoco quiero extenderme demasiado. Que si no, luego digo siempre eso, debe ser breve y al final la acabo liando. Vale. Sí, pero de la cuerda, ¿no? No, yo no la voy a tocar. No la voy a tocar. Bueno. Vamos con poco tiempo, por lo tanto, no me voy a dedicar a pasear para ver quién pone cara de miedo y quién no. Pero lo que está claro es que cuando uno atiende a este tipo de objetos que nos vienen del pasado, que han sido utilizados para lo que han sido utilizados, pues es muy fácil creer en ellos, ¿verdad? Bueno, pues en los objetos de poder ocurre lo mismo. Y evidentemente, cuando nos vamos a remontar especialmente a la etapa, al tiempo aterrador al que vamos a viajar en nuestra particular máquina del tiempo, es comprensible que la inseguridad y la locura desencadenaran precisamente expediciones en busca de estos objetos de poder. Porque cuando uno tiene el poder absoluto, ¿sabéis cuál es el gran miedo? Perderlo. Y para no perderlo, se cometen todo tipo de barbaridades. Eso es algo que los nazis sabían muy bien. Dentro de la categoría de objetos de poder tenemos tres. Por un lado, objetos legendarios. Yendo a esa etapa aterradora de la historia de la humanidad, que va desde el año 35 al 45 del siglo pasado, los nazis, para ellos, las sagas nórdicas, por ejemplo, no le daban el valor de leyenda que tenía, sino que para ellos eran auténticos tratados de historia. Y para ellos, objetos como este, que fueron a buscar el Mjolnir, el martillo de Thor, era algo real, el martillo que el dios Thor utilizaba para vencer a los gigantes. Dentro de esta categoría, como os digo, están los objetos legendarios, es decir, sabemos que existen en la leyenda, pero no hay ninguna base argumentativa que nos diga que existieron de verdad.
Luego tenemos los no encontrados. Hay la suficiente argumentación para pensar que efectivamente existieron, pero a día de hoy, a pesar que sí, hay gente que asegura que, por ejemplo, este objeto que tenéis en pantalla, el Arca de la Alianza, se encuentra ni más ni menos que en la iglesia de Santa María de Aksum, en Etiopía. Y ahí todos los 17 de enero se hace una fiesta en la que sacan al arca. De hecho, se llama la fiesta del arca. Lo que pasa es que aparece cubierta por un paño. Por lo tanto, salvo que alguien se atreva, tire del paño y se encuentre este objeto, de momento nadie se ha atrevido a hacerlo. Pero sí es cierto que todas las iglesias católicas de Etiopía, en ese paleocristianismo tan antiguo que allí se asienta, pues tienen una pequeña reproducción de ese arca que se venera en Santa María de Aksum. Y hay que decir que es muy parecida a esto que tenéis en imagen. Y luego están los objetos reales, los que están, los que son. Y en España tenemos unos cuantos, entre ellos, por ejemplo, el Santo Grial o los Santos Griales, ¿no? Sabéis que hasta ahora la Iglesia no admite la realidad del Santo Grial de Valencia, pero sí permite el culto. Por lo tanto, ya le da la pátina de que posiblemente ese sea el cáliz utilizado en la última cena. También está el de León. Sabéis que ha habido una polémica tremenda, ha habido un enfrentamiento, digamos que la Iglesia se ha posicionado más por el de Valencia y la historiografía oficial se define más por el de León. Por lo tanto, tenemos esas tres categorías: los que son legendarios, los que estuvieron pero no sabemos dónde están. Ahí. Mira, al Grial. Ya está. Los que sabemos que estuvieron y que ya no sabemos dónde están, y luego los que están. Pero vamos a empezar rindiendo un pequeño homenaje. Ahí va, no he puesto el cronómetro, Laura, verás tú, la que voy a liar. Ahora, vale. Parto de cero, ¿no? Desde ahora mismo. Vale. Bueno, pues, ¿sabéis por qué la mayoría de la gente conoce este tipo de objetos? ¿Por qué les suena? ¿Por qué saben que existen? Yo estoy convencido de que de aquí, de esta sala, a pesar de que estoy convencido también de que sois gente muy leída, muy pocos habrán leído las Sagradas Escrituras en su totalidad, ¿verdad? Bueno, pues si sabemos, tenemos conciencia de que estos objetos existieron, es gracias... Si os quedáis se oye. Bueno, da igual. Es un pequeño homenaje a este señor que ha buscado, pues entre otras muchas cosas, no te preocupes, no pasa nada. Ha buscado el Arca de la Alianza, por ejemplo, las piedras Guaringa, aquí tenemos una, el Santo Grial, el Santo Cáliz. Es decir, el cine, en este sentido, Spielberg, un hombre que además, según dicen, es bastante apasionado de estos temas, pues ha hecho que todos nos apasionemos también un poquito, ¿no?, por esas búsquedas de objetos que teóricamente siguen existiendo. Pero yo en el libro dedico 3 capítulos al que considero que es el objeto sagrado por antonomasia, el Santo Grial. Por un lado, estaría ese Santo Grial que los nazis buscaron en el país cátaro, en el sur de Francia, en la antigua Occitania, en la antigua Septimania, porque hubo un señor llamado Otto Rahn que en la década de los 30 estuvo precisamente en esta zona montañosa, convencido de que en la red de galerías, de cuevas que había por esta zona, la cueva de Lombrives, por ejemplo, la cueva de Belén, el Grial había sido custodiado por el pueblo de los cátaros. Pues bien, él no pensaba que fuera una copa. Estaba convencido de que era una piedra, una sigruna, que se había caído de la frente de Lucifer cuando fue condenado al infierno. Ahí estaba su poder, para ellos era capital, y la búsqueda, la verdad es que se extendió durante muchos años, prácticamente hasta el año 1975. Se dice que Otto Rahn realmente no murió cuando se dice que murió en el 36, sino que, bueno, pues el hombre, para seguir sus investigaciones y que no se le ligara al asunto nazi, pues se hizo una cirugía estética, cambió el nombre, se llamaba Rudolf Ranf y pudo morir en el año 75 en España. Esta sería una primera versión del Grial. Luego tenemos una segunda, la que todos conocemos, el Santo Cáliz, ¿no?, la copa que se utiliza en la última cena. Los apócrifos nos dicen que es posible que esa copa la cogiera José de Arimatea en una escena que para mí es absolutamente escatológica, que la pusiera a los pies de la cruz para recoger la sangre del Cristo. Por lo tanto, tenía un valor. Pero luego está la tercera versión del Grial, que es a la que vamos a ir ahora. A este pequeño pueblecito del sur de Francia. Para mí es uno de esos lugares tótem, absolutamente tótem. Porque lo que nos viene a decir esta historia que os voy a contar ahora es que no es tan importante el continente como el contenido. Y lo que se contenía en esa sagrada copa no era ni más ni menos que la sangre de Cristo. En este lugar, a finales del siglo XIX, llegó este señor. François Berenguer Saunier se llamaba. De hecho, era uno de los
sacerdotes con mayor futuro dentro de la iglesia de aquel tiempo, y sin embargo prácticamente fue desterrado a esta pequeña aldea de montaña que se mecía al antojo de la Rosa de los Vientos, un lugar apartado al que la civilización ni tan siquiera llegaba en la forma de asfalto, prácticamente había que ir por un carril de montaña. Pues lo que para muchos hubiera sido un destierro, porque él fue llevado allí por militante reaccionario, porque se subía al púlpito y acosaba a esa dama nauseabunda para él, que era la República, pues fue, como os digo, desterrado a este lugar. Y lo que para muchos hubiera sido eso, ¿no? Un destierro, para él, ni más ni menos, no fue más que una bendición. Porque él había nacido muy cerca, en la aldea de Montesels. Él conocía perfectamente la historia de Siarca que se contaba de esta tierra absolutamente regada de sangre y de tesoros. Porque por aquí los godos habían pasado camino de ese lugar al que algunos de nosotros nos vamos a acercar esta noche, a Toledo. Y habían dejado parte de su legado, parte de su tesoro. Este señor, de repente, de una forma absolutamente inesperada, empezó a realizar reformas en la iglesia de María Magdalena, una iglesia que por aquel entonces prácticamente se abría a los cielos, ¿no? Era una iglesia que estaba ruinosa y él empezó allí a realizar su reforma. Lo que pasa es que la reforma fue verdaderamente extraña. Hay que decir que poco tiempo después, en una noche que yo me imagino que tuvo que ser antológica, acompañado de dos albañiles, prácticamente intentando permanecer oculto a miradas curiosas, levantó la losa inmensa que hacía las veces de altar mayor. Y allí se dio cuenta de que había representado una escena bastante particular. No vamos a entrar porque si no voy a extender demasiado, porque lo que verdaderamente importa de esta historia es que los pilares que sostenían esa losa estaban huecos. Y en su interior, lo que encontró este hombre, sin sorprenderse, nos cuentan las crónicas, como si supiera realmente que aquello estaba allí, fueron una colección de manuscritos. Manuscritos verdaderamente particulares, en los que, bueno, pues aparentemente no había un orden ni un concierto. Empieza a enriquecerse a manos llenas, en una época en la que la mesa episcopal está absolutamente arruinada. Evidentemente la República destinaba poco dinero a la Iglesia, y él empieza a construir. Y construye, por ejemplo, este edificio que en el año 2003 tendrá una importancia capital en toda esta historia, la Torre Magdala. Y empieza, vamos a ver si consigo que esto funcione, vamos a ver. Ahora no. Bueno, pues vamos a pasar de vídeos, vamos a ir a lo que importa. Empieza, durante la noche, literalmente a profanar tumbas en el cementerio, intentando buscar algo. En esa reforma que realiza de la iglesia, el suelo de repente lo convierte en un ajedrezado, como si fuera una especie de logia masónica o logia Rosacruz. Y a la entrada coloca esta figura horrible que tenéis en imagen, el demonio Asmodeo. Es quien te recibe hoy en día si uno va a la iglesia de Rennes-le-Château. Asmodeo, cuenta la tradición, que era el guardián del templo de Salomón, al que Salomón vence y lo convence o lo obliga a permanecer en las puertas de ese templo para custodiar el tesoro. Todo estaba cargado precisamente de eso, ¿no? De una enorme carga simbólica. No lo vais a ver, lo siento. Bueno, vemos que él, de repente, como os digo, se empieza a enriquecer, viaja a París, e increíblemente entra en contacto con la alta sociedad de aquel momento, con los grandes esoteristas, con los grandes ocultistas, con divas de la ópera, por ejemplo, como Emma Calvé. Vuelvo a repetir, es un sacerdote de un pueblo de apenas 60-70 habitantes y se codea con la alta aristocracia, con las artes, con las ciencias del París de aquel momento, que lo acogen además con las manos abiertas, con los brazos abiertos. ¿Qué demonios les enseña este señor? ¿Qué tiene? ¿Qué sabe? ¿Qué ha encontrado para que lo acojan de esa forma? Bueno, pues hay que decir que a partir de ese instante se empieza a enriquecer a manos llenas. Hay un momento en el que la Iglesia le acusa, dada la enorme cantidad de dinero que va gastando, le acusa de simonía, de simoniaco, de vender misas. Nosotros, en base a la enorme cantidad de dinero que pudo amasar en apenas 15 años, hicimos un cálculo. ¿Cuántas misas tenía que realizar para poder amasar esa fortuna? 20 millones de francos. 650 misas al día. Mucha fe hay que tener, ¿eh? Yo no digo que en un momento determinado no se pueda, pero lo cierto es que mucha fe hay que tener. Por lo tanto, ese dinero venía de otra parte. Hubo gente muy interesada en el enigma de Rennes-le-Château. Aquí tenemos, por ejemplo, al expresidente de la República Francesa, François Mitterrand, que se acercó al lugar. Gente muy ligada al conocimiento oculto, que estuvieron allí conscientes de que este señor había encontrado algo. ¿Y qué es lo que supuestamente encontró? Aquí quizás entramos más en el marco de la leyenda, aunque os aseguro que hay quien defiende a capa y espada
que realmente fue así. Se decía que lo que encontró François Berenguer-Saunier en esos documentos que estaban encriptados, de repente había letras que sobresalían un poquito más que las otras, formaban frases perfectamente coherentes. Había una que decía: a Dagoberto rey y al diablo pertenece el tesoro y ese está aquí enterrado, juntando las letras que sobresalían. Imaginad la fiebre de buscar el tesoro que surgió en aquel entonces, que durante todo el siglo XX este lugar se convirtió prácticamente en un queso de Gruyère. De hecho, tú cuando llegas a Rennes-le-Château lo primero que te encuentras es un cartel que te advierte que está prohibido hacer agujeros en el pueblo. Es así. Bueno, pues lo que en teoría encontró este señor, y es lo que defiende una corriente de investigadores, fueron unas genealogías. Lo importante no es el continente, es el contenido. Se hablaba de la sangre del Cristo. Se hablaba de una sociedad creada en la época de las Cruzadas, en el siglo XII, llamada Priorato de Sion, que habrían sido los custodios de un gran secreto. Ese gran secreto no era ni más ni menos que la relación entre María Magdalena, Jesús de Nazaret, y su posterior descendencia. Una descendencia que se habría mezclado ni más ni menos que con grandes monarquías, por ejemplo los merovingios. Y que se sepa, según esta corriente que defendía esta historia, habría llegado prácticamente hasta el siglo XII. Lo que pasa es que en el siglo XX aparece este señor que tenéis en imagen, Pierre Plantard de Saint-Clair, que asegura ser gran maestre del moderno priorato de Sion ya en el siglo XX y además heredero de esa genealogía merovingia. Se le llamaban los reyes melenudos porque nunca se cortaban el pelo. Además, se le atribuían una serie de superpoderes pues prácticamente propios más de divinidades que de seres humanos. Y él asegura ser el custodio de ese secreto, de esa genealogía. Bueno, pues hay que decir, yo no creo que encontraran unas genealogías. Creo que encontró algo lo suficientemente interesante, relacionado seguramente con la Iglesia, como para que en un momento determinado la propia Iglesia decidiera taparle la boca. Y esa fue la fuente de su fortuna. Los buscadores que posteriormente han estado siguiendo esta historia, siguiendo esa línea, ¿no?, de investigación en cuanto a las genealogías se refiere, han llegado a la conclusión de que todo aquel que ha buscado el enigma de Rennes-le-Château ha tenido un final bastante desagradable. Fueron muchos los que murieron asesinados en circunstancias verdaderamente extrañas, casi ritualísticas, metidos en sus propias casas, abriendo la puerta al enemigo, que aparentemente era amigo y que solo se cebó con los cuerpos y no robaron absolutamente nada. Yo tenía un amigo que conocí y tuve la fortuna de conocer en el año 2005. Se llamaba Jean-Luc Robin. Era un tipo fantástico. Él había estado durante 8 años viviendo en la casa del abad Saunier, Villa Betania se llama, donde él tenía toda su documentación. Y Jean-Luc lo que hizo fue durante esos 8 años recopilar toda la información que había dentro de la casa, para saber cómo era el abad, para saber cómo funcionaba esa cabeza, para intentar llegar al secreto. Y él estaba convencido de que el secreto se escondía debajo de la iglesia, donde posteriormente, ya en el año 2003, el georradar, sabéis que es una técnica no invasiva para saber qué hay a varios metros de profundidad, detecta las cavidades huecas, pues debajo de esa iglesia detectó precisamente lo que parecía ser una cripta con 2 tanques enormes, 2 tanques me refiero, 2 sepulcros gigantescos. Él estaba convencido además porque alrededor de esa pequeña iglesia había lo que se llama la litra funeraire, la lira funeraria. Es como una línea blanca aproximadamente de unos 20-25 centímetros que rodea siempre un recinto sagrado para indicar que allí hay enterrado un personaje de alto rango, de altísimo rango. Pero estamos hablando de catedrales, no de una humilde iglesia de un pequeño pueblo de 60 habitantes. Él estaba convencido de que allí se encontraba el secreto. Jean-Luc, hace 6 años, se presentó a las elecciones, ganó, quedó como vicealcalde, y 12 horas después a mí me llamaron para decirme que se había muerto. Era un hombre sano, un hombre, bueno, deportista, no tenía vicios, era un tipo normal y corriente como cualquiera de nosotros, y en 12 horas, cuando por fin consigue la alcaldía, cuando ya es consciente de que teniendo el poder del gobierno de Rennes-le-Château, va a poder llevar a cabo precisamente la excavación para saber qué hay debajo de esa iglesia, 12 horas después va y se muere. Si a mí me preguntan qué le pasó a Jean-Luc Robin, yo os diré que lo mataron. Estoy seguro. Porque es parte de la historia de Rennes-le-Château, de esa historia oscura, oculta, siniestra, que rodea a este pueblo. Quizás porque, bueno, a lo mejor en un momento determinado, ese secreto molesto del que se habla, pues tiene tanto peso como para que haya quien no quiera que salga a la luz, ¿no? No sé si es la sangre real
Hay quien piensa que sí. En el año 2003, a este lugar llega un camión enorme de una fundación, la John Mary Foundation se llama. Llega a la pequeña plaza de Rennes-le-Château. Se habían puesto en contacto con el alcalde del pueblo, Jean-François Lullier, para decirle que había un señor en Florida llamado Genibré, que era era bisnieto del albañil que construyó esta torre. Y aseguraba al alcalde del pueblo que debajo de la torre el abad había escondido algo. Pero no le hacía caso, evidentemente. Imaginad la enorme cantidad de cartas que podían llegar a ese ayuntamiento de gente coherente y de gente, pues, de esos días que abren los psiquiátricos, ¿no? Y salen muchos. Bueno, pues no le había prestado atención, pero por lo que fuera, en este caso sí hizo precisamente caso, ¿no? Y allí apareció este camión de la John Mary Foundation, con la última tecnología, con el georradar, con sistemas de detección de suelo, en definitiva, pues eso, la última tecnología, para intentar saber si realmente lo que había ahí debajo existía o no. Y efectivamente, a unos 2,5 metros de profundidad, detectaron lo que definieron como un paralelepípedo de 1,60 m de largo por 60 centímetros de alto. ¿Suficiente para enterrar a alguien? No lo sabemos. ¿Suficiente para esconder algo? Seguro. ¿Sabéis lo que ocurrió entonces? Apareció una señora llamada Serena Tage, comisionada por el Vaticano, y se pararon las excavaciones. Esto está escrito y publicado. Durante esa experimentación también fueron a la iglesia y es cuando por fin se detecta que efectivamente debajo de la iglesia también hay una cripta. Vuelvo a repetir, se pararon las investigaciones. El secreto parece ser que es demasiado pesado. Pero vamos a continuar con nuestros objetos sagrados y nos vamos a ir a un día de 1910, Viena. Nos encontramos, perdón un momento, ¿cuánto tiempo me queda? Por acelerar, ¿eh? Yo tengo 16 minutos aquí, pero seguro que no. Sigo, pues venga, voy a seguir. Cuando os aburráis, empecéis a buchear, y yo me callo, ¿vale? Bueno, pues eso. Un día de 1910, Viena. Justo enfrente del Palacio Hofburg se apostaba todos los días un personaje bastante joven, un chavalillo con pinta de mendigo, de indigente, que intentaba vender sus acuarelas. Era un pintor bastante nefasto, no sabía pintar bien, por eso la gente no prestaba atención y él se cabreaba bastante. Cuando llegaba la tarde y no había vendido ni una sola de sus acuarelas, entraba en este palacio, el Palacio de Hofburg, y allí se dedicaba a recorrer sus salas, sus grandes salones, sus pasillos, pero a él le interesaba especialmente uno. Aquel en el que en una vitrina grande se custodiaba lo que se conocen como las insignias de los Habsburgo, la casa real más importante de los últimos 800, 900 años en la historia del viejo continente. Pero a él le importaba un comino la corona, el cetro, la cruz. No, él buscaba otra cosa. Era algo que, según reflejó posteriormente en diferentes escritos, le hacía entrar en trance. Era esto. Era esto que tengo en mi mano. No es la auténtica, no llaméis a la policía. No, es una réplica que mi querido amigo José Manuel García Bautista se ha traído de una exposición que tienen en Sevilla. Si queréis verla, cuidado que se desmonta, ¿eh? Y cuidado que pincha. Bueno, pues él se apostaba delante de esta lanza, de esta cabeza de lanza, y se quedaba absolutamente anonadado. Era algo increíble, ¿no? Os voy a contar un poco la historia de esta lanza. Hay un señor llamado Cayo Cassius Longinos al que le ha tocado, ha tenido la mala suerte de pasar a formar parte de esa lista grotesca, ¿no? de personajes malos, ¿no? de la historia, a pesar de que hoy en día es uno de esos santos que podemos venerar en el Vaticano, en una estatua de más de 3 metros, en la que, como os digo, se venera a San Longinos. Me imagino que todos vosotros sabéis cómo fue la pasión de Jesús, ¿verdad? Bueno, voy a intentar describirlo de una forma un poquitín sutil. Bueno, cuando Jesús es prendido en el huerto de los olivos, cuentan las Sagradas Escrituras que estaba exudando sangre. Esto se produce en un momento de tensión, de estrés, valga la redundancia, extremo. Evidentemente Jesús sabía lo que le iba a ocurrir y evidentemente pues, estos fenómenos se producen en estas situaciones. Cuando fue prendido, fue llevado y colocado, atado literalmente a la columna, en ese instante se cogió un látigo llamado flagellum, al que, para hacer más daño, tenía unas pequeñas bolitas de plomo que desgarraban la piel, pero en el caso de Jesús quisieron ir un poquito más allá, ¿no? Y colocaron huesos
para que desgarrara literalmente a cada golpe. Normalmente la ley judía decía que el flagellum tenía que aplicarse en 39 ocasiones. Y en el caso de Jesús prácticamente se duplicó esta cifra. Se duplicó y casi se triplicó, fueron 80 latigazos. Lo normal es que en cualquier circunstancia un hombre, cualquiera de nosotros, hubiera muerto, pero él no, él aguantó. Pues bien, después de este tremendo martirio, nos encontraríamos ante un hombre absolutamente deshecho, con la espina dorsal al descubierto, las venas, los músculos colgando de la espalda, las nalgas, las extremidades totalmente destrozadas, con el cuerpo prácticamente incapaz de sostenerse y a punto de sufrir una conmoción hipovolémica. Y sin embargo aguantó. Y como aguantó, no le colocaron una corona de espinas, le pusieron un casco para hacer más daño allí donde el látigo no había conseguido llegar. Y no contentos con esto, le arrojaron a la espalda un madero, el patíbulum, que pesaba un auténtico quintal para que empezara a andar y de allí llegara al Calvario. Cuando por fin, con ayuda de ese buen hombre, ¿no?, al que las Sagradas Escrituras le han puesto el nombre de Simón, cuando por fin consigue llegar al Monte Calvario, se colocan los maderos en forma de cruz y en ese instante un clavo de 4 caras y 16 centímetros atraviesa los pies y las manos por el nervio mediano, provocándole un dolor terrible, le destrozan el nervio. Me vais a permitir un inciso personal. Hija, si te quieres salir fuera... Es que tengo que mi hija, y es pequeña todavía para escuchar estas cosas. O tápate los oídos, que vais a ser peor todavía. Papá va a ser mucho peor ahora. Está acostumbrada, ya me conoce. Creo que me conoce. Bueno, pues como os digo, el ajusticiado en aquel instante estaba absolutamente destrozado. Y así fue levantado a la cruz. Y es entonces cuando ya Jesús está al borde de la muerte, cuando pronuncia esa frase que yo creo que todos conocemos, ¿no? Elahi, lama sabachthani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese instante, Jesús de Nazaret muere. Pero, por aquel entonces, existía la costumbre romana de con un martillo, si en un momento determinado el reo, el condenado, todavía continuaba con vida, le partían las piernas para que el cuerpo quedara colgando. Realmente la crucifixión no hacía que fallecieras por el castigo anterior, sino por la propia asfixia de no poder sostener tu propio cuerpo, ¿no? En el caso de Jesús no hizo falta, porque cuando Cayo Cassius Longinos se acercó a él, Jesús ya había muerto. Pero para comprobar que había sido así, iba a coger la lanza. Cogió la lanza, atravesó el costado y en ese instante un sifón de un líquido similar al agua golpeó su rostro. Evidentemente, después del suplicio vivido, Jesús tenía los pulmones encharcados, por lo tanto aquí no tenemos milagro que valga. Lo que sí es milagroso, si aceptamos que esta situación se produjo así, fue el hecho de que ese sifón de líquido, cuando golpea el rostro de Jesús, Cayo Cassius Longinos, que debía de estar ciego como un topo, de repente empieza a ver. Y a partir de ahí se convierte al cristianismo y, como os digo, pues pasa a la historia con el nombre de San Longinos. La iconografía nos ha ofrecido este momento de diferentes formas, ¿no? Pero volvamos a nuestro siglo XX. A ese joven que en un momento determinado se queda extasiado, ¿no?, por esa visión de la lanza. Bueno, pues hay que decir que en el año 1938, en el mes de septiembre, el Reich se anexiona a Austria de forma amigable, se anexiona a la patria del Führer, ¿no? Y en ese instante Adolf Hitler lo primero que hace es dar la orden de que el tesoro de los Habsburgo y especialmente la lanza han de ser llevados a este lugar, el Museo de la Guerra de Nuremberg, concretamente a la capilla de Santa Catalina, una capilla medieval que está justo debajo del museo y que había sido acorazada para recibir la pieza ansiada, precisamente esa lanza de Longinos. Dicen que un oficial SS, Karl Haushofer, al ver la lanza y ver la cara de Hitler, comprendió lo que quería, ni más ni menos que conquistar el mundo, porque existía una tradición que decía que aquel que poseyese la lanza de Longinos sería capaz de crear imperios. Y había antecedentes importantes, entre ellos, por ejemplo, el emperador Constantino, en el siglo IV, con la lanza de por medio empezó a ganar batallas como por ensalmo. De hecho, mandó grabar el icono de la lanza en los pendones imperiales. Siglos después, en el siglo IX, fue Carlomagno el que gracias al poder de la lanza, empezó también a ganar batallas de una forma imparable. Siglos después, ya en la Edad Media, un rey, Enrique el Pajarero, el fundador de la Casa de Sajonia, fue el custodio, sus generaciones posteriores fueron los custodios de la lanza de Longinos, todos ellos convencidos de que aquel que la tuviera sería capaz de crear imperios. Pero ojo, la lanza también acarreaba una maldición.
La maldición de que aquel que la perdiese no solo perdería el imperio, sino que perdería la propia vida. Y con todos los anteriores, incluso con el propio Federico Barbarroja, que también tuvo la lanza, esta máxima se cumplió. Bueno, en fin, no os voy a decir que aquel mediocre pintor de Viena era Adolf Hitler. Bueno, pues os lo digo, era Adolf Hitler. Por fin la tenía en su poder. En marzo del año 39, conquista Checoslovaquia. En octubre del 39, entra en Polonia, en una suerte de guerra relámpago nunca antes vista que hace que prácticamente conquiste toda Europa en apenas un año, año y medio. Aquello nunca se había visto. ¿Fue el poder de la lanza o fue el propio efecto placebo que pudo crear precisamente en eso, ¿no? En las creencias de una gente absolutamente loca? Pensad que Heinrich Himmler, el Reichsführer, el jefe de la SS, de la célebre Orden Negra, era el más loco de todos. Mira que estaban locos, pero este estaba ya tarao del ala, ¿no? Este estaba convencido de ser ni más ni menos que la reencarnación de Enrique el Pajarero. ¿Por qué? Porque Enrique el Pajarero había sido el custodio de la lanza durante 500 años, su familia. De hecho, en la sede de la Orden Negra, el castillo de Wewelsburg, habían creado, pues al más puro estilo de la mesa redonda del rey Arturo, en los sótanos, habían creado una mesa redonda con 12 lugares, los 12 apóstoles de la SS, que debían de sentarse ahí para realizar sus ritos. Y detrás de cada uno de ellos, una serie de nichos donde debían de colocar todos y cada uno de los objetos sagrados que se buscaban en diferentes expediciones por todo el mundo. Santo Grial, la bruja mala, las piedras de poder, el Simiwinki bastón de mando, es decir, debía de ser colocado en este lugar como un templo al poder supremo. Evidentemente esta gente pensaba que su Reich iba a durar o debía durar 1000 años. 1000 años es muchísimo tiempo, por lo tanto, tenían que hacer acopio de esos objetos de poder en los que ellos creían para poder mantenerse durante esos 1000 años. Y aquí la curiosidad es que poco importaba que fueran cristianos, que fueran musulmanes, que fueran judíos. Lo que realmente importaba es que estaban revestidos del poder de Dios. Y aquí el Dios daba igual cual fuera. No voy a adelantar. Bueno, pues estamos en el 13 de octubre del año 1944. La guerra prácticamente ya está enfilando su fase final, casi está perdida, pero todavía el generalato y especialmente Hitler está convencido de que la puede ganar. Bueno, pues en ese mes de octubre del año 44 cae una bomba precisamente donde se encuentra la entrada de la cámara acorazada en cuyo interior está la lanza de Longinos. Bueno, pues en ese instante Hitler, consciente de que van a ir a por ella, ordena a varios soldados SS a que acudan a este lugar, cojan la lanza y de momento la pongan a salvo en los sótanos de una escuela que se encuentra en la Plaza Panier. Es el primer paso. Los soldados así lo hacen, acuden a este lugar, entran y en un momento determinado se llevan no la lanza, sino la conocida como espada de San Mauricio, que era muy parecida, por no decir igual, a la lanza de Longinos. Hitler jamás supo esto, pero los aliados sí. Y en ese instante, los aliados, ya con el 7º Regimiento Norteamericano prácticamente rodeando Berlín, enviaron al teniente de la compañía C del 3er Regimiento, el teniente William Hort, para que fuera a esta cripta para coger la lanza. Y este así lo hizo. Y este consiguió abrir la puerta acorazada, plantarse delante del altar de Santa María de Cracovia, de 3 metros de altura, en cuya parte superior se encontraba un terciopelo, una caja, en cuyo interior estaba la lanza de Longinos. Eso fue el 30 de abril de 1945. Yo y la tecnología, o la tecnología y yo. Pues ese 30 de abril del año 45, se han cumplido 70 años. En el momento en el que William Hort está cogiendo la lanza, no es consciente de lo que está haciendo. La lanza en ese instante está cambiando de dueño. Eso es lo que dice la tradición. Serás capaz de crear imperios. Si la pierdes, perderás el imperio y morirás. En esas mismas horas, Hitler se descerraja un tiro en la sien. ¿Casualidad o no? Pues no lo sé, pero da la sensación de que la maldición, por suerte, esta vez se cumple. Los objetos sagrados, lo bueno que tienen es que te permiten no solo viajar, sino indagar en diferentes historias muy interesantes, en las que los fenómenos paranormales, el fenómeno ovni, de una forma u otra se van entrelazando, ¿no? Yo en el año 98 tuve la oportunidad de viajar, gracias a mi querido Fernando Jiménez del Oso,
con grandes amigos como Miguel Blanco, como Iker Jiménez, como Enrique de Vicente, nos fuimos a Argentina a un congreso. Y recuerdo que Fernando nos dijo en aquel instante, cuando vayáis a Capilla del Monte, a las faldas del Cerro Uritorco, pues tenéis que ser conscientes de que allá hasta el alcalde ha visto ovnis. Y era verdad, es decir, la sensación que te daba es que estabas en una especie de Roswell, pero en este caso a la Argentina, ¿no? Un sitio en el que se fotografiaban este tipo de objetos un día sí y otro también, y donde cuando entrabas, las grandes avenidas de esta pequeña población, pues te podías encontrar todo tipo de cosas, ¿no? Incluso hasta la pizzería tenía el cartel con forma de platíbulo, ¿no? de objeto volante no identificado. En este lugar, en el año 86, se produce algo que tanto Juanjo Benítez como Fernando Jiménez del Oso, en el 89, cuando realizaron esa fantástica serie En busca del misterio, dieron a conocer al mundo, ¿no? En este lugar, en ese año 86, en el mes de junio, se produce algo, ¿no? Durante la noche se están viendo una serie de esferas, siempre cerca del Cerro Sagrado, ahora os diré por qué es sagrado, del Uritorco, parecen salir de ahí, y que van recorriendo los montes. Bueno, pues al día siguiente se encuentran con esta huella en el Cerro del Pajarillo. Una huella de 125 metros, no era redonda en sí, era un ovoide de 125 metros más o menos por 75, gigantesca. Una huella que además el gran impulsor fue mi amigo Jorge Suárez, que un maldito infarto se lo llevó hace 3 años. Un tipo extraordinario, era secretario de Turismo, ajeno absolutamente a estas temáticas, y su vida cambió precisamente cuando se enfrentó a esa huella del pajarillo. Bueno, pues, por ir avanzando rápido, esas esferas que se veían en este lugar, alrededor del Cerro Uritorco, desapariciones de personas también se producían ahí, no eran algo moderno. Ya había una tradición dentro de la etnia nativa de este lugar, los que decían que el Cerro Uritorco era un cerro sagrado. No me preguntéis por qué, se llaman Genia Jamiare, pero los españoles, los conquistadores, les llamaron comechingones. No sé por qué, la verdad es que el nombre no podía ser más feo. Ahora es cuando... Voy a contar un chiste un poco obsceno, porque sabéis que mi otro grupo étnico favorito son los chachapollas, ¿no? Claro, aquí la cuestión sería qué sale si se mezcla un chachapollas con un comechingón. Que cada cual saque su conclusión. Bueno, pues esta tradición de los comechingones, lo que nos dicen es que en su arte rupestre también estaban representados esas esferas extrañas en los cielos, ¿no? Que se veían salir del Cerro Sagrado. Este tipo de representaciones verdaderamente extrañas. ¿Pero por qué es importante este cerro? Bueno, desapariciones misteriosas. Se dice que en un plano sutil, en este lugar hay una serie de entradas que nos llevarían a una ciudad que no vemos a simple vista, la ciudad de Erx. Sería muy parecido a lo que ocurre en el barranco de Badajoz, en Tenerife, donde también las crónicas nos dicen que desaparece gente, que se encuentran con unos personajes muy altos, luminosos, con cabello rubio, de una forma u otra les acompañan durante un tiempo y luego dejan a la gente que se vaya. Bueno, pues algo parecido ocurriría en Erx. Pero lo importante de este lugar es lo que ocurre a partir del año 1938. En el año 1938 hay un catedrático de la Universidad de Córdoba llamado Guillermo Alfredo Terrera, que entra en contacto con un humilde profesor, un tipo bastante pusilánime, llamado Orfelio Ulises Herrera. Bueno, pues lo que le cuenta Orfelio Ulises Herrera hace que algo se quiebre dentro de la mentalidad de este hombre de ciencia, hombre de universidad. Le cuenta que él durante 8 años ha estado recorriendo ni más ni menos que el Tíbet, ¿no? Allí ha entrado en contacto con los maestros tibetanos. Ha llegado a un punto de elevación que incluso se ha comunicado con ellos a nivel telepático. Y estos, por primera vez, le han dado un concepto, la piedra que habla. Bueno, pues cuando regresa a América, recorre los Andes prácticamente desde México hasta Tierra de Fuego. Y durante ese periplo, que es casi una peregrinación, recibe mensajes que le dicen que esa piedra que habla tiene que buscarla precisamente en el Cerro Uritorco. Y el hombre, que debía de ser bastante tenaz, se dirige a este lugar, empieza a excavar y finalmente encuentra eso que podéis ver en imagen, el toquilítico o Shimiwinki, un objeto verdaderamente singular que a partir de entonces es protegido por esa escuela primordial de ciencias herméticas de gente tremendamente científica, no, es que no es científico, es decir, es gente preparada, ¿no?, que se encuentran en el entorno de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Bueno, pues hay que decir que incluso el propio Juan Domingo Perón, del que se decía que había pertenecido a los caballeros americanos de la Orden del Fuego, también a la escuela espiritista Basilo, se decía que era un gran esoterista.
intentó hacerse con el poder de este bastón de mando. ¿Por qué? Porque se decía y contaba la tradición que aquel que lo poseyese tendría el cetro del mundo, tendría ese gran objeto de poder. Bueno, pues aún así esta gente le dijo que no. La intención de Perón era colocarlo en una de las ventanas de la Plaza de Mayo para que se supiera que lo tenía y que el poder, en definitiva, era suyo. La cuestión es que cuando se analiza por fin el toque lítico, en el Instituto de Arqueología de la propia universidad, se llega a la conclusión, y contaba mi querido Fernando Jiménez del Oso, de que está labrado en basalto. Estamos hablando de que está perfectamente pulido, tiene un tono negro azulado, apariencia más o menos metálica, mide 1,10 m de largo y tiene 4 centímetros de diámetro en su parte más gruesa. Lo que ocurre es cuando se inicia la datación y se llega a la conclusión de que tiene 80 siglos de antigüedad. Por lo tanto, no es un fraude. 8.000 años. Se llega a la conclusión, y este Instituto de Arqueología, concretamente el de la Universidad Nacional de Córdoba, llegan a la conclusión de que en aquel tiempo, hace 8.000 años, que se sepa, no existía la técnica para poder pulir de esta forma. Bueno, pues aquí es donde entramos en esa mezcla alocada que hacen los nazis con todo tipo de tradiciones y nos encontramos con el Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Este es el toque lítico. El Parsifal. Bueno, no sé si sabéis que el Parsifal, Eschenbach lo desarrolla del año 1200 al 1220 en una epopeya que dura 20.000 versos. Bueno, pues en uno concretamente dice lo siguiente: por el Atlántico Océano realizará un largo viaje hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama, y así siempre será. El que va haciendo este viaje no es ni más ni menos que Parsifal, que va a bordo de una nave sagrada, llevando incluso con él el Santo Grial, buscando precisamente este bastón de mando. Pues bien, evidentemente los nazis, leyendo este tipo de epopeyas, pensando que son auténticos tratados de historia, envían expediciones a Argentina para buscar ese bastón de mando como otro objeto de poder más que les ha de perpetuar en ese Reich de los 1000 años. Este señor, ¿cuánto tiempo me queda? Porque yo tengo para rato, ¿eh? Yo sigo, ¿no? ¿Seguro? Bueno, luego os dejaré ver, bueno, tenemos objetos de poder en España, cuidado, la Cruz de Caravaca es uno de los grandes, ¿no? Y además tiene la suficiente porquería para demostraros que es antigua, ¿eh? Sí. Luego las piedras Huaringa, no sé si sabéis lo que son. Las piedras Huaringa en el Perú te encuentras con que las tumbas huaqueadas, las tumbas que han sido saqueadas... Uy, ya viene Laura para decirme que me calle. 5 minutos, pues voy rápido. Bueno, pues estas piedras han sido encontradas en tumbas. Esta es una piedra de Ica, pero que ha sido extraída de una de estas tumbas, ¿no? Y que eran utilizadas para que los chamanes llevaran a cabo su poder. Si recordáis, Indiana Jones y el templo maldito, hay un momento en el que hay una caterva de señores muy cabreados con lanzas que lo van persiguiendo, cruza un puente, el puente se parte y él se queda colgado. Y empieza a reptar y de repente de su bolsa algo se quema, se abre y caen 3 piedras. Bueno, pues esas son las piedras Huaringa, piedras que todavía hoy en localidades peruanas como Salas, por ejemplo, una localidad muy reconocida por la gran cantidad de chamanes que hay allí, pues se trabaja con este tipo de objetos, se cree en el poder que atesoran. Voy a terminar, os hablaría, por supuesto, del Arca de la Alianza, de la enorme cantidad de gente interesante y de auténticos locos que la han buscado, de la Operación Trompetas de Jericó. La Operación Trompetas de Jericó, para que os hagáis una idea, hizo que los nazis, con Otto von Kirchner a la cabeza, vinieran a España, concretamente a Toledo, acompañados de un judío descendiente de los sefardíes españoles, buscando la Mesa de Salomón, otro de los objetos sagrados que procede del antiguo templo de Salomón. ¿Por qué? Porque se decía que en las patas de esa mesa se contenía el Shema Semaphorás, el verdadero nombre de Dios. ¿Y por qué era importante esto? Bueno, pues porque cuando se pronunciaba el Shema Semaphorás, uno activaba el poder de otro de los grandes objetos, del Arca de la Alianza. Y dicen que a la vuelta a Madrid, de Toledo, pararon en el Museo Arqueológico Nacional y allí se reunieron con miembros de la SIM, los servicios de inteligencia militares españoles. Hay constancia de que esto pudo ser de esta forma, ¿no? El que encabezaba la comisión nazi era Wilhelm Canaris, el jefe de la Abwehr, de los servicios secretos animales. Sí, eran animales, eran muy burros, alemanes. Bueno, pues estuvieron especialmente interesados por las salas en las que se ofrecía todo lo referente a Egipto. Y sobre todo pidieron documentación de una fragata que en el año 1871, una fragata llamada Arapiles, volvió de Egipto con algo que les interesó mucho. Bueno, pues cuando se fueron del Museo Arqueológico Nacional, parece ser que los documentos referentes a esta historia se la llevaron con ellos, desaparecieron y alguna que otra pieza más. Bueno, pues a partir de ese instante comienza en Egipto, en tierra egipcia,
la búsqueda del Arca de la Alianza, que se conoció como Operación Trompetas de Jericó. Pero este señor que tenéis en imagen, ya termino. Este señor que tenéis en imagen es el precursor de otro de los grandes objetos sagrados, quizá uno de los más desconocidos. Se llama Jacob, es hijo de Isaac y nieto de Abraham. Él tenía un hermano que se llamaba Esaú, que lo odiaba a muerte. De hecho, en la propia gestación, su madre Rebeca le preguntaba a Dios, pero bueno, ¿por qué se pelean dentro? Decía, bueno, es un rollo metafórico, ¿no? Dos naciones que se van a crear, los enfrentamientos. Bueno, el caso es que a la pobre Rebeca la fastidiaba bastante, ¿no? Cuando nacieron los hermanos, esa trifulca continuó, y de hecho hubo un momento en que Jacob tuvo que huir, y camino de Betel se quedó dormido, cansado, ¿no?, de tanto huir, y se duerme sobre una piedra. Bueno, pues cuando se duerme, de repente se abre una puerta en el cielo, empiezan a salir angelotes, toda una música celestial, pero esto no es lo importante. Cuando él se despierta le da igual el mensaje, lo que le importa es el mensajero, y en este caso el mensajero nos lleva a pensar que sobre esa piedra ha podido contactar con la divinidad, y la piedra, que debía de pesar 300 kilos, pues no se le ocurre otra cosa a Jacob que cogerla y llevársela. Bueno, a partir de ese instante vemos cómo va avanzando la historia. Hablamos de miles de años atrás, va avanzando la historia hasta el siglo VII. Todos los reyes hebreos se van coronando, se coronan encima de esta piedra porque se le atribuye un poder, hasta que Nabucodonosor, con sus hordas babilonias, entran, arrasan con el templo y destrozan todo. Y a partir de ahí es Jeremías, descendiente de Jacob, el que dice, bueno, hombre, la piedra es un objeto de poder, va que pesa mucho, vamos a partirla, y la parte. Y se lleva un trozo. Y acaba en Brigantium, en Galicia. Y desde Galicia se veía a lo lejos, cuando se despejaba la niebla, una tierra que los brigantes querían conquistar. Era Irlanda. Cuando por fin lo hacen, se llevan con ellos esa piedra. Y esa piedra es colocada en la colina de Tara. Y es conocida como Lia Fail. Durante 1000 años permanece en este lugar. Y durante 1000 años los reyes son coronados en este sitio. Hay que decir que los reyes en Irlanda, bien podía ser rey, bien por consanguinidad, herencia, o bien porque el Consejo de Nobles te eligiera, pero siempre tenía que ser con el beneplácito de la piedra, de la Lia Fail. Porque se decía que cuando se elegía al rey correcto, la piedra emitía un sonido muy parecido al de la berrea, ¿no? Yo no sé si esta es la época de la berrea del ciervo, pero vamos, muy parecido. Entonces se sabía que el rey elegido era el correcto. Bueno, pues durante 400 años, posteriormente pasa al monasterio de Scone, en Escocia, hasta que en el siglo XII-XIII llega un señor llamado Eduardo I Nalgas Largas, Longshank, contra el que todos habéis visto enfrentarse en Braveheart, o William Wallace, y este coge la piedra y se la lleva a Inglaterra. Desde entonces es conocida como la piedra de la coronación, aquí la tenéis. Y durante este tiempo, todos y cada uno de los reyes del Imperio Británico se han coronado siempre sentados en esta silla bajo la cual se coloca la piedra. Se cree en su poder. De hecho, el próximo rey, sea Prince Charles o sea su hijo Guillermo, se va a coronar precisamente sobre esta silla. Pensad que la reina de Inglaterra actual, en el momento en el que la Luftwaffe está bombardeando Londres, la primera orden que da es que la piedra sea puesta a salvo. Primero, en el supuesto de que se produzca una invasión alemana, para que no se lleven la piedra. Y en segundo lugar, para que no la destrocen. Se creía en su poder. Os hablaría del Arca de la Alianza, pero no os voy a hablar porque no da tiempo, de quienes la han buscado. Este es el último. Shane Richman se llama, es un rabino. También, por supuesto, este señor absolutamente pirado. De los lugares donde se ha buscado. Este caso es Lalibela, la iglesia de Lalibela, es Etiopía, no es aquí donde se contiene, es en Santa María de Aksum. En el Monte Nebo es el lugar donde Moisés, después de estar dando vueltas por el desierto durante 40 años, dice, madre mía, por fin la tierra prometida. Bueno, pues aquí debajo también se ha intentado buscar el Arca de la Alianza. Pero el resumen de todo esto, que es lo que yo me he quedado después de estos 20 años, ¿no?, trabajando este tipo de búsquedas, es lo que decía Eric Hoffer, ¿no?, el gran filósofo y escritor, que al final, en cada búsqueda apasionada, no importa tanto el objeto de la búsqueda como la búsqueda en sí. Y es absolutamente cierto. Por eso yo creo que hay unos cuantos locos, entre ellos yo, que cada vez que podemos, pues continuamos buscando. Así que ya no soy más la tabarra. Muchísimas gracias y espero que os hayáis entretenido.
Muchas gracias. Quería preguntarte si conoces unos vídeos que últimamente han salido en internet sobre unas investigaciones que ha hecho una persona en Rennes le Château, que ha encontrado una cueva donde parece ser que hay una momia del siglo I, femenina, con unas monedas romanas de la época, y que parece ser que podría ser la tumba de María Magdalena en Rennes le Château. Pues mira, esta investigación la ha hecho un muy buen amigo, Carlos Mesa, un hombre de acción, ¿no? De los que van al terreno a investigar. Hay un lugar, esto no es exactamente Rennes le Château, es un punto intermedio entre la localidad de Serres y de Rennes, ¿no? Hay un montículo en la confluencia de dos arroyuelos, un montículo que está cubierto por la vegetación, que hasta hace no mucho tiempo presentaba un aspecto muy singular, ¿no? Era como una especie de tanque de granito enorme colocado en mitad de ese lugar, ¿no? Y que incluso había sido pintado en cuadros hace ya tiempo, por ejemplo, por el pintor Nicolas Poussin, ¿no? Había pintado esta escena y allá aparecía este tanque de granito, concretamente en uno de sus cuadros, se llama Los Pastores de la Arcadia, que está lleno de simbolismo bastante particular. Se hablaba de que era el lugar donde se habían... ¿Puedes cerrar la puerta del fondo, por favor? Uy, qué susto me has dado ahora. Digo, oigo voces. Bueno, pues en este lugar, a algún lumbreras, hace unos 30 años, se le ocurrió decir, oye, aquí hay algo escondido. Pumba, dinamita, a tomar por saco el tanque de granito. Y se quedó solo la base. Alguien, en fin, homenajeando lo que pudiera haber habido ahí, hizo una crucecita, ¿no? Y mi amigo Carlos Mesa, lo que hizo hace no mucho tiempo, fue meter una cámara endoscópica. ¿Sabéis lo que es una cámara endoscópica? ¡Qué horror!, ¿verdad? Yo también lo sé, ¿eh? Yo también lo sé. Bueno, pues una cámara endoscópica precisamente lo metió por una de las poquitas ranuras, ¿no?, que había en este túmulo de piedra que todavía quedaba. Y observó que debajo, a no mucha profundidad, parecía haber pues una serie de oquedades donde se contenían restos aparentemente humanos, momificados quizás de forma natural por el paso del tiempo, pero que estaban allí. ¿Se trata de María Magdalena? Hombre, yo no lo creo, porque si fuera María Magdalena, la señora que te he comentado antes, Serena Tajé, ya habría ido allí a decir, oye, que no, que esto no se busca. Pero lo cierto es que hay algo, ¿no? Y la tradición lo que nos dice es que muy cerquita está el castillo de Blanchefort, el castillo del cuarto gran maestre de la Orden del Temple, y todo está como en un entorno muy protegido, precisamente para proteger el secreto, ¿no? Si hubo grandes, quizás no tanto buscadores como custodios de este tipo de historias, fueron precisamente los templarios, ¿no? Y esta zona en ese sentido es, digamos que muy propensa, ¿no?, a la búsqueda de este tipo de objetos, y en este caso lo que se encontró en este túmulo fue precisamente eso, a raíz de introducir la cámara, pero ya te digo que a nadie se le ha ocurrido coger y poner dinamita de nuevo. No te digo que el año que viene te lo tenga que contar, mira, hubo otro que puso dinamita, pero en principio lo que sea está ahí. ¿Más preguntas? Hola, Loren. Hola, ¿qué tal? La pregunta es, ¿actualmente dónde está la lanza de Longinos? Actualmente está en el Palacio de Hofburg, en Viena. Forma parte del tesoro. Es decir, tú lo puedes visitar. Si vas allí, tienes que pagar lo que valga, y entonces te podrás ver las diferentes salas del palacio, y en la cámara acorazada del tesoro está la lanza. No la tiene nadie, si es por dónde vas. No, a nadie se le ha ocurrido volver a cogerla. Entiendo que, en fin, somos un poquitín más prudentes, creo, que esa gente que intentó hacerse con ella hace 80 años. Sí, buenas noches, Lorenzo. Hola. Quería preguntarte, bueno, dos preguntas cortas. La primera, si crees que alguna vez llegaremos a saber qué es lo que hay realmente en Rennes le Château. Y la segunda, si crees que estos objetos de poder pueden llegar a tener voluntad propia y elegir el cambio de amo como el anillo único. Mi tesoro, ¿no? Bueno, vamos a ver. A la segunda pregunta, voy a empezar por la segunda. Yo tengo el convencimiento de que estos objetos existen. He visto algunos. Tengo el convencimiento de que tienen poder. Y tengo el convencimiento de que el poder, si viene de Dios, no puede ser malo. Tiene que ser bueno. Y efectivamente yo creo que ellos van haciendo triquiñuelas al destino para evitar que caigan en malas manos. En ese sentido sí, sería una suerte de anillo de poder, aunque el anillo de poder, en fin, todo el que se lo ponía ya ves lo que le pasaba, ¿no?
En este caso yo creo que los objetos, no sé si es una cuestión de conciencia, de vida propia o de lo que sea, pero sí van buscando la bondad, nunca la maldad. Y cuando está la maldad, pues se preocupan mucho de eliminarla, ¿no? Sobre el tema de Rennes-le-Château, pues te diría que sí, sabremos, no sé cuándo, sabremos qué es lo que ocurrió ahí, qué fue lo que dio tanta ganancia a la Batzonier o por qué pagaron tanto por callar su boca. Pero eso será el día en que se consiga hacer el agujero en la iglesia. En el momento en el que se abra esa cripta y sepamos qué hay ahí, ahí quedará desvelado, sin lugar a dudas, el secreto de Rennes-le-Château.